No sé si vale la pena seguir en YouTube en este 2025. Demasiadas horas invertidas, todo el mundo está haciendo lo mismo. El sueño de ser youtuber se ha convertido en una obsesión para muchísima gente que está buscando lo mismo. Me pregunto si vale la pena seguir en YouTube en este 2025. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido. Y si es la primera vez que entras a mi canal, quiero darte la bienvenida y contarte un poco de qué se trata y qué es lo que yo ofrezco, lo que comparto por acá en esta pantalla. Te comento, mi nombre es Aranza, llevo más de 6 años viviendo en Edimburgo, en Escocia, en el Reino Unido, y comencé este canal para compartir información sobre cómo es la vida en este país desde mi experiencia, ayudando a las personas que quieren emigrar a este país o que ya estaban aquí y no sabían hacer ciertos tipos de trámites, ayudándolos en diferentes aspectos, información que no se conseguía en internet en ese momento, porque la mayoría de cosas o la mayoría de creadores y este tipo de información estaba todo en inglés. Así que yo vi una oportunidad de arrancar el canal compartiendo este tipo de datos valiosos, cómo hacer ciertos tipos de trámites, que ya yo había pasado por eso, que ya yo sabía cómo funcionaban. No había nadie en español haciendo este tipo de contenido. Y así fue como surgió Viviendo en el Reino Unido. Con el tiempo el canal fue cambiando un poco, llegó el tema del Brexit, ya la gente no puede venir acá al Reino Unido como antes, se estaba limitando un poco el tema migratorio y la mayoría de personas siempre que me preguntaba era cómo venir al Reino Unido, cómo puedo trabajar allí, cómo puedo hacer, y la verdad que yo no podía darle muchas opciones ya que esto se limitó a raíz del Brexit. Así que mi canal fue tomando un giro, enfocándome un poco más al turismo, a los viajes, a cosas para hacer, bien sea dentro del Reino Unido o fuera, en algunas escapadas de viaje que suelo hacer, compartir con ustedes datos de interés, cómo visitar esos lugares también, cómo ahorrar dinero, etcétera. Y en ese lleva y trae, amigos, ya han pasado casi 5 años que yo voy a cumplir con este canal de YouTube en este año 2025. Creo que mi primer video lo publiqué en los meses de marzo, abril del 2020, así que por allí van las cosas. Ha sido un camino súper largo, pero muy gratificante, la verdad, y aunque quizás no he obtenido los mejores resultados o comparándome con otros youtubers, quizás mi crecimiento ha sido bastante lento. Sin embargo, creo que he tenido altas y bajas dentro de todo este tiempo. Obviamente el canal no es mi trabajo principal, yo trabajo full time, llevo todos estos años combinando mi trabajo, mis estudios, mi casa con lo que es YouTube, así que no le puedo dedicar el 100% como realmente me gustaría. Sin embargo, es algo que por más que sea no lo he querido dejar. Siempre en mis ratos libres trato de grabar videos, siempre estoy con ideas en la cabeza, informándome, aprendiendo cosas nuevas, metiéndome en cursos, en cualquier cosa que se me atraviese que sienta que pueda ser de utilidad. Así que hoy quiero conversar un poco con ustedes, bien sea con la gente que lleva todo este tiempo siguiéndome, apoyándome, porque sí es verdad que a pesar de que no es una comunidad súper grande, el año pasado llegamos a los 10.000 suscriptores, que eso me ha hecho súper feliz. Y bueno, sí hay gente que siempre me ve, que siempre me está apoyando, comentando, me escriben por Instagram y están pendientes de lo que hago, lo que comparto. Me dicen también, mira, quiero ver esto, habla de lo otro. Así que siempre hay como un motivo que te invita a seguir adelante y a no dejar el canal. Pero sí es verdad que a veces me cuestiono muchísimo el tema de ¿vale la pena seguir en YouTube en este nuevo año 2025? Son muchos ya los años que llevo intentándolo y no he visto
digamos, los frutos como realmente me gustaría, o no he podido dedicarme al 100% en la creación de contenido. Entonces hay veces que sí, amigos, pasamos por este tipo de situaciones. Yo he tenido momentos de mucha desmotivación porque siento que a veces he tratado de ser muy constante, y aunque se me ha hecho imposible subir la frecuencia de publicación de videos, siempre igual trato de retomar. Y a veces me ha pasado que intento ser constante, intento estar activa y no consigo los resultados que me gustaría, o no veo ningún tipo de cambio. Y es ahí cuando empezamos a desmotivarnos y a cuestionarnos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguir? ¿Hasta cuándo intentarlo? Hoy en día hay demasiadas personas queriendo hacer contenido. Siento que en el nicho de viajes y turismo esto se ha vuelto como una moda imparable, y hay mucha gente queriendo hacer lo mismo, literal. Siento que también hay gente que empieza a hacerlo porque creen que van a hacer dinero, porque ven esto como una solución. Pero ya les digo que los que están empezando, si ustedes quieren empezar a YouTube por ganar dinero, déjenme decirles que nada que ver, no es fácil. Y me ha pasado que a veces pierdo mucho la motivación, y luego pasa alguna cosita que me empuja, o me llega un comentario por Instagram que me dice que le gusta mi contenido, que gracias, o que no deje de hacer estos videos. Este tipo de situaciones que me invitan a seguir adelante, a no rendirme. El año pasado, por ejemplo, YouTube me agregó a un programa que se llama Hi-Fi, que era para recompensar a los creadores de contenido que tienen tiempo esforzándose, subiendo contenido al canal, haciendo videos, etcétera. Y me regalaron esta lamparita que ven aquí atrás. También otros regalitos como esta cajita que tiene chocolates de M&M's con el logo de YouTube, que por cierto no me los he comido todavía, los tengo aquí de recuerdo. Y también me dieron algunos vouchers para disfrutar de cositas aquí en la ciudad en general. Así que este tipo de cosas que te pasan, como que te siguen motivando de alguna manera a seguir con el canal. Luego me pasó que el año antepasado viajé a Marruecos. Ustedes fueron testigos por acá que yo compartí los videos, y a raíz de eso me llegó una oportunidad también para trabajar con una agencia de viajes en Marruecos, promocionando los viajes. Y este año que pasó, 2024, pude viajar a Marruecos con ellos, me invitaron, y además he llevado ya a varias personas que han hecho también el tour, porque han visto mis videos, porque han visto o porque me siguen en la cuenta de Instagram de Amendi Viajes. Así que estas pequeñas cositas son las que a veces te reconfortan y hacen sentir que el trabajo y el esfuerzo vale la pena. Sin embargo, tengo que decir, amigos, que este año tengo muchos proyectos, tengo muchas metas que cumplir, y no sé si vale la pena seguir invirtiéndole el tiempo y el dinero a este canal, que a pesar de que sí monetizo desde hace mucho tiempo, porque al principio creo que mi canal tuvo un crecimiento bastante rápido. Al principio yo empecé a monetizar como a los 7 meses que arranqué en YouTube desde cero. Sin embargo, bueno, la monetización, obviamente yo vivo en un país muy caro y aquí no puedo vivir de lo que me paga YouTube, lamentablemente. Es por eso que necesitamos aumentar las visitas, aumentar los videos para que el canal crezca y poder tener más ingresos de esto. Otra cosa que pasa mucho cuando creas contenido y te sientes así de esta manera es la comparación. Y es que comienzas a compararte con otros canales que quizás llevan menos tiempo que tú, o quizás hacen contenido que tú dices, no entiendo cómo esta gente obtiene más visitas en un video como ese, que no tiene una calidad, que no tiene un contenido que aporte algo, que enseñe algo, o gente que ni siquiera, no sé, no habla de la forma más adecuada. Y bueno, esa es la magia de YouTube. Hay gente para todo, definitivamente.
Y lo peor que podemos hacer es compararnos con otros canales. Hay que seguir nuestros propios procesos. Una vez una persona me dijo, una seguidora me dijo por Instagram, me dijo unas palabras que se me quedaron y dije, oye, es verdad. Ella me dijo, es que tú has crecido tu canal sola, no has tenido ningún impulso, no has tenido ningún apoyo de otros creadores, porque a veces hay gente que se hace famosa o crecen los seguidores porque, no sé, le pasan cosas o porque pagan estos concursos para obtener más seguidores, o simplemente buscan de hacer colaboraciones con otros youtubers que te impulsen el canal, que eso está muy bien y me encantaría, pero lástima que aquí en donde yo me encuentro, la verdad, hay muy poca gente haciendo lo mismo en español. Y digamos que no hay una comunidad ahí unida de nada, de que nos juntemos a hacer nada, colaborar. Así que las colaboraciones que he tenido en este canal realmente han sido muy pocas. Así que las vistas y los seguidores que he hecho han sido todo de forma muy orgánica. Pero sí es verdad que cuando empiezas a mirar hacia atrás y te das cuenta de todo el tiempo que ha pasado, de todo el trabajo que has hecho, y todavía no sientes que has sido recompensada lo suficiente. Es un poco desmotivador, digamos, y entre las cosas que a veces me cuestiono es, ¿será que sí sirvo para esto? ¿Será que esto sí es lo mío? ¿O será que estoy solo perdiendo mi tiempo y ya esto no va a funcionar para mí? No sé, a la gente no le gusta tu contenido o a la gente no le gusta lo que estás haciendo. ¿Por qué YouTube no me muestra más? ¿Por qué no tengo más visitas? A veces hay videos que tengo que digo, Dios mío, este video está genial. Me encanta cómo quedó. Estoy demasiado orgullosa de este video. Y no consigue las visitas que esperas. Es realmente complicado. Y así como pasa también lo contrario, hay videos que quizás no le pongas tanto interés, tanto empeño y resulta que tienen más visitas que otros que están más elaborados, que le dedicaste más tiempo. Y esto es algo que pasa mucho en las redes sociales, no entendemos estos algoritmos de hoy en día, así que uno nunca sabe qué esperar. Y tú que me estás viendo, sí, tú, te invito a que te suscribas, revisa aquí abajo el botoncito porque puede que me estés viendo desde un televisor y todavía no estás suscrito. Recuerda que es completamente gratis y esto me ayuda un montón a seguir motivándome a seguir haciendo videos. Así que ve ya y suscríbete. Algo también que tenemos que ir entendiendo es que los temas y los intereses van cambiando con el tiempo. Hoy en día los videos que se veían en el 2020 o en el 2017 ya a estas alturas como que ya la gente no los ve, ya aburren. Entonces todo va como cambiando muy rápido. Necesitas seguir las tendencias para poder tener videos exitosos. Tienes que ser también como muy rápido, estar al día, hacer reel, hacer TikTok, hacer short para ver si le alcanzas a más personas. Y esto, amigos, supone una presión muy grande si no tienes el tiempo suficiente para dedicarle a esto y bueno, obviamente si no ves resultados, digamos, es como que, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me esforcé un montón y no se me está recompensando, no recibí las visitas que esperaba, nadie se está suscribiendo al canal. ¿Qué es lo que pasa? Así que luego de todas estas reflexiones y pensamientos intrusivos que tiene uno a veces. Así que bueno, luego de todas estas reflexiones y estos pensamientos intrusivos que a veces tengo, yo quería compartir con ustedes por acá un poco de esta historia y de cómo me siento hoy en día y cuáles son los planes para este 2025. Y a pesar de todo, he llegado a la conclusión de que sí vale la pena, amigos, seguir en YouTube, sí vale la pena seguir intentándolo cada día, mejorando, buscando nuevas oportunidades, aprendiendo muchísimo más y entendiendo cómo funciona la plataforma.
Es por eso que este año empecé un reto con el youtuber Gabriel Herrera. Él es uno de los más grandes youtubers venezolanos, es muy bueno y su crecimiento ha sido increíble en los últimos años, así que me apunté a su reto para ver qué puedo aprender de los que ya tienen experiencia, de los que ya lo han logrado, de los que ya tienen videos de millones de vistas. Y por eso decidí hacer este video para hacer como un reset de mi canal de YouTube y un restart, y también hablar y comentar con mi audiencia, especialmente las personas que siempre me ven y que conectan conmigo. Quiero decirte que voy a seguir, que este año tengo planes y tengo muchas metas de querer seguir haciendo contenido. Voy a estar probando diferentes formatos, voy a estar probando nuevas formas de contar historias, voy a estar visitando lugares nuevos, así que por favor amigos, si tú me estás viendo y te gusta lo que hago, te gusta mi contenido, quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios qué tipo de videos te gustaría ver este 2025 en esta pantalla. ¿Qué información quieres saber sobre Escocia, el Reino Unido? ¿Te gustan más los videos de viajes o te gustan más los videos tipo de estilo de vida, de cómo se vive aquí, información de la economía, de los trabajos? ¿Qué es lo que a ti como audiencia te gustaría que yo comparta en este año 2025? Y para ti, si entraste a este video porque también estás creando contenido, porque tampoco sabes si seguir, si vale la pena, déjame decirte amigos que no nos queda de otra que seguir adelante, seguir intentándolo, porque nunca sabemos cuál va a ser ese video que nos llevará al éxito, cuál va a ser ese video que quizás estamos a tan solo un video de hacerse viral, de llevarnos al siguiente nivel. Entonces, si es algo que de verdad te gusta, si es algo que de verdad disfrutas hacer, yo creo que totalmente vale la pena, así que no te rindas, que como yo vamos a seguir adelante. Es algo que me encanta compartir por acá, me encanta hacer videos y les confieso que siempre estoy pensando nuevas ideas. Tengo una lista gigante en mi celular de los videos que me gustaría hacer, pero el tiempo que tengo también a veces me limita muchísimo. Pero nada es imposible, así que este año nos vamos a organizar mejor, vamos a activarnos, a dejar la flojera a un lado, y lo que espero de ustedes es que le den like, que me apoyen, que me dejen comentarios, que compartan mis videos y que me den su feedback, que me digan qué les está pareciendo, qué formato les gusta, o mira, no, este formato no me gustó, o este tema de verdad creo que no va con tu canal, o este tema no me interesa. Para así yo ir retroalimentándome también y saber por dónde irme y por dónde no. Así que nada amigos, esto es parte de la vida, probar, seguir adelante, seguir intentándolo. Si es algo que hacemos, que disfrutamos, que nos gusta, ¿por qué lo vamos a dejar? Porque haya otro que lo esté haciendo ya y yo no lo voy a hacer tampoco. Pues no. Adelante, hay que seguir, así lo estén haciendo 50.000 personas, pero si es algo que a ti te gusta, que tú disfrutas y que crees que le estás aportando algo a la gente, entonces vale la pena. Con esto me despido, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, le des like al video porque esto ayuda mucho a que YouTube lo comparta con otras personas. Así que amigos, esto ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.